Bueno, ahora alguien quiere participar o quiere preguntar algo. Estaba yendo muy rápido. ¿Se está entendiendo? ¿No se está entendiendo? Está yendo bien, Lice. Estamos escuchando con los conceptos de psicología cognitiva, la biológica, la ciencia. Bueno, después cuando ya Ah, tengamos más dudas, seguramente le haremos preguntar. sí, sí, por favor, ya me cortan y ya. Ya, Lice. Sin embargo, antes de que podamos continuar, no se olviden, vayan buscando sus casitos las personas que no han compartido todavía para esta noche, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Si ustedes quieren preguntarme mientras estoy hablando, me cortan y preguntan, ya con toda confianza. Continuamos. Entonces, estábamos hablando en lo que es, hay una relación entre lo que es la psicología cognitiva y la biológica, ¿no? Y al hablar de la biológica, estamos hablando también de lo que es la neurociencia cognitiva. Sí, esta neurociencia cognitiva, y habíamos dicho ayer que ahora es una disciplina que la estamos utilizando o que se está logrando utilizar mucho para poder hacer también lo que es el estudio del cerebro en todas las funciones del aprendizaje, en todas las funciones de lo que es alguna función, o perdón, alguna terapia. ¿Por qué? Porque al hablar de la neurociencia, estamos hablando también de lo que es la disciplina o la subdisciplina de lo que es la ciencia cognitiva. Y asimismo está estudiando el cerebro y el nivel neuronal en cada función que tiene dentro del cerebro. Porque nuestro cerebro está en constantes, ya les he dicho, comunicación eh, o sinapsis, las cuales van produciendo aprendizajes nuevos en lo que es el cerebro. Y esta teoría sustenta a lo que son los procesos cognitivos. Por ejemplo, el uso de la tecnología como la resonancia magnética nos puede ahí ayudar o mapear un poco nuestro cerebro, ¿sí? También el electroencefalograma ayuda mucho a ver cómo está nuestro cerebro y qué actividades tiene en este proceso, dependiendo de qué área del cerebro estamos observando y viendo la función. En este caso, si podemos activar el funcionamiento del área eh, frontal y del área parietal donde se encuentra el procesamiento del lenguaje, ahí nosotros podemos ver a través de la resonancia magnética el funcionamiento de cada área cerebral o de estas redes neuronales, ¿sí? Eh, También se puede ver los modelos computacionales basados en la biología. Como hemos dicho que el ser humano ha sido el modelo para la tecnología, el procesamiento del ser humano ha sido la base para poder organizar el procesamiento de información a nivel del sistema computacional. Entonces, estas redes neuronales se las puede ver como artificiales, inspiradas en lo que es el cerebro, ¿sí? Estas redes a nivel computacional son inspiradas en lo que es el cerebro y del funcionamiento que tiene el cerebro del ser humano. Entonces pueden comprender cómo se procesa patrones o cómo se
toman decisiones. Entonces, ahí vamos viendo, si fuera en el caso del lenguaje, qué patrones utilizamos, qué áreas del cerebro utilizamos. Perdón. Estamos utilizando en nuestro cerebro para procesar esta información. Asimismo, estamos modelando o simulando aprendizajes que van reforzando basados en el mecanismo biológico. Si tienen preguntas, me cortan, por favor. Entonces, el estudio del sistema, de los sistemas complejos, como es la integración de la perspectiva biológica para entender un poco esta interacción en lo que es las relaciones entre neuronas, dan lugar al funcionamiento cognitivo emergente. Por ejemplo, investigar un circuito neuronal específico contribuye a la percepción visual, ¿sí? Cuando nosotros estamos observando los circuitos, estamos viendo estos circuitos neuronales o basados en lo que son los circuitos neuronales dentro de lo que es la perspectiva de un aspecto visual dentro de lo que es el sistema computacional. Asimismo, vemos la cognición corporizada, que propone que los procesos cognitivos están profundamente influenciados con el cuerpo. Entonces, si hay alguna área del cerebro que está afectando o está lesionada, también provoca esta área alguna lesión o alguna alteración en nuestra conducta, ¿sí? Influye en nuestro cuerpo, influye en la interacción con el entorno, porque al influir en nuestro cuerpo está influenciando también en nuestra conducta. Y esta conducta se refleja en el entorno, ¿sí? Y en esta área, el entorno también influye en nuestra conducta. Es algo viceversa, ¿no? Que incluye sistemas biológicos como el sistema nervioso y el endocrino. El sistema nervioso nos ayuda mucho a poder estar alertas en diferentes aspectos biológicos, ¿sí? Y el sistema endocrino también, porque este ayuda a que nuestro cuerpo o nuestras áreas de nuestro cuerpo empiecen a tener un funcionamiento automático, como el corazón, la palpitación, todo el sistema circulatorio, ¿sí? Como una respuesta también hace a un estrés o a la toma de decisiones. Entonces, si alguna parte de nuestro cerebro está alterada o tenemos alguna parte de nuestro cerebro que está, o tenemos alguna otra función, digamos, como la ansiedad o el estrés que está influenciando en nuestra conducta, todo nuestro organismo va a tener una alerta y va a funcionar todo nuestro sistema nervioso y endocrino, ¿sí? En nuestro sistema nervioso porque vamos a estar alertas y el endocrino porque va a haber va a haber si por ejemplo demos el ejemplo de que nos asustamos, ¿sí? De que nos hemos asustado por algo o tenemos miedo por algo. Entonces, al asustarnos, nuestro sistema nervioso está alerta. El endocrino empezamos a sudar, nuestro corazón palpita, ¿sí? No podemos controlar esta. Y en algunos casos empezamos hasta a temblar. Entonces, todo nuestro sistema biológico va afectando de acuerdo al sistema también emocional que nosotros podamos tener como respuesta fisiológica a este estrés o a esta ansiedad que va afectando también en un momento en la toma de decisiones. Al estar nosotros con esta ansiedad y estos síntomas,
vamos a tener mucha dificultad de poder tomar una decisión. ¿Sí? Afecta no solo a lo biológico, sino también a lo cognitivo. Entonces, ahora vamos a ver la relación que tiene, como hemos ido hablando, con la lingüística. Y la psicología cognitiva y la ciencia cognitiva están también relacionadas profundamente con lo que es la lingüística, ya que el lenguaje es una de las principales capacidades cognitivas que tiene el ser humano. Desde que nacemos, nuestro lenguaje nos ayuda a comunicarnos con nuestros padres y con nuestro entorno. Pero tenemos diferentes formas de lenguaje desde que nacemos, ¿no? Adquirimos este procesamiento de la información a través del lenguaje, adquiriendo diferentes formas de desarrollo en cada etapa de la vida. Entonces, estas disciplinas abordan cómo la persona procesa, comprende, produce y adquiere el lenguaje, aunque lo hace desde perspectivas distintas, ¿sí? Eh, Habíamos dicho cómo utilizamos el lenguaje desde la interpretación de signos y símbolos, ¿sí? O significados. En esta parte del lenguaje también podemos hablar del lenguaje que habla Ferdinand de Saussure. ¿Lo han escuchado a Ferdinand de Saussure? Él habla del lenguaje. ¿Lo han escuchado? ¿Saben de su teoría del lenguaje de Ferdinand de Saussure? ¿Han llevado? Les pregunto a todos. Buenas noches, licenciada. No sé si será el mismo pero vimos en clínica sobre Saussure, sobre la cadena de significantes, lo que explicaba Ajá, sobre el lenguaje. exactamente es eso. Muchísimas gracias. Entonces, ese es, ¿no? La interpretación de cómo estas cadenas de significados hacen o dan una interpretación al significante, ¿verdad? Y este significante, bueno, nuestro lenguaje está por cadenas de significado y significante. Entonces, ahí está el emisor y el receptor y el mensaje. Y estas cadenas de significado y significante hacen que el emisor pueda transmitir un mensaje al receptor y el receptor pueda recibir el mensaje y también de la misma manera dar o responder el mensaje, ¿no? Entonces, Ferdinand de Saussure habla mucho de estas cadenas del significado y significante, lo que produce el lenguaje. Muchas gracias. Entonces, el origen de lo que es la lingüística, empezamos por lo que es la evolución, la estructura y fundamentos de lo que es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje está constituido no solo por la lengua, ¿no? Por el habla, sino también tenemos un lenguaje a través de señas, ¿sí? O a través del lenguaje corporal. Entonces, de acuerdo al lenguaje que nosotros utilicemos, podemos interpretar el mensaje o lo que nos quieren decir. Y de igual manera, nosotros a través de este lenguaje poder dar una respuesta adecuada a lo que se nos habla. Y ahí está lo que es la cadena de significantes y significados, ¿no? Entonces, la fonética, la ortografía, la acentuación, los signos de puntuación, la transcripción de los sonidos, los componentes del léxico hacen que este lenguaje sea mayor, eh, tenga un mayor sentido o una mejor direccionalidad para que el receptor entienda lo que se quiere decir o el mensaje que quiere recibir, que el emisor quiere dar al receptor, ¿sí? Entonces, las dinámicas del lenguaje
son vivas y también hay lenguajes que son muertos, dicen ellos, ¿no? El lenguaje vivo es de acuerdo al significado que nosotros vamos dando en, al mensaje. Y las muertas son aquellas en las cuales no se ha logrado entender el mensaje, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la lingüística, tenemos la textual, que estudia la estructura supra, or, supraoracionales para distinguir cuáles oraciones conforman una estructura textual o cuáles no, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro cerebro también vamos estructurando estos mensajes, vamos procesando para poder dar una respuesta de acuerdo a la estructura textual de lo que nos están preguntando o vamos viendo cuál no tiene una estructura adecuada a lo que se nos está hablando. Entonces, esto provoca que nosotros demos una interpretación al lenguaje. Por ejemplo, en algunas estructuras textuales las podemos hacer a través de nuestro idioma. Cuando tenemos otro idioma, nos cuesta hacer una estructura textual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que traducir en nuestra mente para darle sentido a esas palabras que nos están diciendo. Entonces ahí hacemos doble manejo de la información en nuestro cerebro. Uno, al recepcionar este lenguaje, que puede ser en inglés o en cualquier otro idioma que no conocemos, tenemos que traducir en nuestra mente y al traducir tenemos que procesar nuevamente la respuesta en el otro idioma para poder responder al emisor. ¿Se entiende eso, por favor? Entonces aquí vemos la relación entre lo que es la psicología cognitiva y la lingüística. Estamos hablando del procesamiento del lenguaje, lo que la psicología cognitiva va investigando cómo las personas comprenden, producen y almacenan el lenguaje en su mente. Entonces, van viendo cómo este lenguaje se puede interpretar o producir en nuestra mente y cómo nosotros la podemos almacenar y sacar inmediatamente o automáticamente en un discurso, ¿sí? Por ejemplo, como el estudio de cómo la memoria de trabajo influye en la comprensión de oraciones complejas. La memoria de trabajo hemos dicho que es la memoria a corto plazo. Y a veces tenemos mucha información compleja o simple, pero ahí en esa información nosotros le damos una comprensión a algo, alguna palabra, le damos un sentido a esa oración que puede ser muy compleja para nosotros, pero sin embargo buscamos alternativas para comprender ese término, ¿sí? Entonces, el cerebro tiene esa capacidad de almacenar y de poder procesar la información para poder dar una respuesta o para comprender lo que se nos está hablando. En lo que es la adquisición del lenguaje, vamos examinando cómo los niños adquieren habilidades lingüísticas y qué procesos cognitivos subyacen a este desarrollo, ¿sí? Cómo los niños van adquiriendo el desarrollo del vocabulario desde la infancia y los mecanismos de aprendizaje implícito. ¿Cómo creen ustedes que vamos desarrollando el lenguaje? Ahora les toca participar. Todos, por favor. ¿Cómo desarrollamos desde niños el lenguaje? Sin buscar en el... Dicen, están buscando, di- creo, para responder. Lisa. Dígame. dicen, Sí, sí. desde una opinión superficial y netamente ordinaria mía,
creo que es en un inicio por ese deseo de querer comunicarse con los padres, pero sus procesos cognitivos como no están todavía desarrollados, no están madurados, que no les permiten, entonces intentan imitar primeramente a la mamá, pero no pueden hacerlo más que por pequeñas, primero son balbuceos, ¿no? Y después por sílabas, pero lo van intentando de acuerdo a lo que van viendo de los padres, ¿no? Pero también de acuerdo a lo que les permite su desarrollo de ellos neurológico. Ya, muy bien. Sí, la función neurológica es muy importante dentro de lo que es el aprendizaje del lenguaje en el niño. ¿Alguien más estaba hablando? Yo, Lisa, Ay, Jaime, ¿cómo estás? Dime, buenas Jaime. noches, Lisa. En sí, sí, comparto la idea de Stanley en sí, Ujú. ya que lo de individuo en sí, siempre copiamos a lo demás para comprender y a la vez para tener nuevas ideas. En sí, digamos, un ejemplo, cuando uno es bebé, siempre da los padres en sí hablándose, dando niño en sí, y ese niño en sí trata de comunicarse de la manera más simple desde su perspectiva del individuo. Ya, excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches, Lisen. Buenas noches. Creo que el lenguaje se aprende o se adquiere a través de la experiencia, Ya, de cómo el individuo se relaciona, se va relacionando y en esta necesidad de comunicarse, ¿no? exacto. Eh, con Está su entorno. muy bien, sí, excelente. Muy bien. Desde que nacemos, si nos damos cuenta, ¿cuál es el lenguaje que tiene el niño con la madre? Cuando nace el Puede niño, ser, dice, Aida, a través del llanto, dicen, cuando el niño se puede comunicar con la madre, ya que, por ejemplo, este, cuando llora uno sabe si es por hambre o por si se ha hecho pis o caquita o porque tuvo un exactamente, malestar. A través exactamente, del llanto se comunica con exactamente. Entonces nosotros, desde que nace el niño, ya empieza a tener esa necesidad de comunicarse con su entorno, ¿no? Y empieza con el llanto. Entonces, el niño cuando llora, ¿qué pasa? La mamá interpreta ese significado del llanto. Estamos interpretando en qué aspecto. Llora el bebé y la mamá dice, ah, el niño tiene hambre. Pero ¿cómo sabes, no? Alguna mamá, alguna persona que no es mamá ni papá y escucha, el niño tiene hambre, ¿no? La mamá interpreta el llanto. Cuando el llanto es de que está sucio, interpreta también, ¿no? Dice, ay, Ujú. está llorando porque está sucio. O cuando tiene dolor, también interpreta el llanto. Entonces la mamá va adaptándose al bebé y el bebé va también adaptándose en función a su llanto. Después, poco a poco, nosotros empezamos ya a enseñarle, como dice eh, una de las compañeras, a lo que es el balbuceo, a lo que es el hablar en pequeñas sílabas después, ¿no? El balbuceo, va. Y todo este proceso hace que el cerebro vaya madurando para el lenguaje. Y así como lo han dicho ustedes, es por la necesidad de comunicarse. Entonces, al tener esta necesidad de comunicarse, el cerebro también va teniendo la capacidad de ir adquiriendo este proceso de lo que es el lenguaje y va desarrollando dentro de nuestro cerebro y vamos nosotros almacenando diferentes símbolos, porque al principio estamos acá, ¿no? Balbuceando,
Y de repente, de estos balbuceos empezamos lo que es las sílabas, ¿no? La, ma, pa, y empezamos en este sentido ya a podernos comunicar. Y cuando el niño ya empieza a poder comunicarse con pequeñas sílabas, nosotros ya le estamos dando una interpretación a su lenguaje, ¿no? Porque él está no, ejercitando su lenguaje y nosotros le estamos dando significados. Entonces, a veces por eso, por estos, eh, ¿cómo podemos decir? Por estas casualidades, el niño dice papá, entonces nosotros, ya dijo papá, es su primera palabra, pero para el niño no tiene ese significado todavía de papá. Y nosotros le damos el significado para que el niño vaya entendiendo. Entonces, ya empezamos nosotros, papá, mamá, y ya le estamos dando esta maduración a su cerebro para que él adquiera este proceso de lenguaje. Y así poco a poco va almacenando el bebé el vocabulario dentro de lo que es su aprendizaje. Le mostramos la palabra y le mostramos la imagen. No, cuando el niño quiere algo le decimos, vaso o perro. Entonces nosotros ya le estamos enseñando que los objetos tienen un significado y así va adquiriendo este vocabulario en la infancia y se va haciendo mecánico este aprendizaje y ya va siendo implícito, ¿no? Por eso es que el aprendizaje implícito aparece en el lenguaje. ¿Se entiende? Sí, Lisa. Excelente. No quiere, ya no quiere no quiere funcionar. Ya. Entonces ahí vamos viendo también lo que es la relación entre la ciencia cognitiva y la ciencia lingüística. La lingüística cognitiva estudia cómo el lenguaje refleja y estructura el pensamiento. Entonces, a nosotros tener un lenguaje establecido que empieza con el lenguaje materno, le damos ya la estructura al pensamiento. El lenguaje es el que estructura nuestro pensamiento, ¿sí? Y esta exploración de conceptos como metáforas cognitivas se van haciendo esquemas en nuestro cerebro. Este lenguaje estructura y se va haciendo esquemas en nuestro cerebro. Por ejemplo, como el tiempo es dinero, ¿no? Incluye una percepción temporal. El tiempo es dinero, ¿sí? Esta metáfora que estamos hablando, que el tiempo en nuestro trabajo, digamos, no es la metáfora. El tiempo es dinero. ¿Qué queremos decir con esta metáfora? O sea que ¿Alguien tu se... tiempo es muy valioso y no eh, tienes que desperdiciarlo. exacto. Entonces, ahí estamos dando un valor dentro de lo que es la percepción temporal dentro de nuestro cerebro. No tenemos que desperdiciar el tiempo. Y así vamos estructurando metáforas cognitivas o esquemas cognitivos en nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces, ya hay muchas metáforas y muchas formas de poder hablar y estructurar en nuestro cerebro esquemas mentales, ¿sí? La teoría computacional del lenguaje también habla sobre estos modelos que simulan este procesamiento lingüístico humano en nuestro cerebro, ¿sí? Como la creación de algoritmos que replican cómo las personas entienden y le dan significado a una oración. Asimismo, el lenguaje eh, dentro de lo que es eh, la teoría computacional también replica y entiende y da un significado a estas oraciones. Ay, perdón, ya estamos. Me pasé harto, ¿no?
Bueno, también estamos hablando de lo que, de la relación entre la ciencia cognitiva y lingüística, que ya creo que le hemos ido diciendo. Sí. Eh, la relación entre la ciencia cognitiva y la lingüística también. La psicolingüística nos da un campo de interpretación o nos hace que nosotros vayamos compartiendo esta información de áreas en, en los seres humanos como proceso del lenguaje en el tiempo real. Entonces, cuando hablamos de la psicolingüística, estamos eh, hablando de un campo interdisciplinario y compartiendo áreas de investigación de que los seres humanos procesan el lenguaje en tiempo real, ¿sí? Como los experimentos sobre la velocidad de reconocimiento de palabras en distintos contextos. Hay diferentes juegos, ¿no? Donde uno va, va diciendo palabras que puede tener un significado en distintos contextos, como por ejemplo Lima, ¿no? Experimentamos que esta palabra puede tener un significado en diferentes contextos. ¿Qué puede ser la lima? Lima de uña, lima de país, lima de fruta. ¿No? Entonces vamos interpretando esa palabra en diferentes contextos. Y a eso le llama este tiempo, este lenguaje o este procesamiento en tiempo real. ¿Sí? Y lo que es el lenguaje y la filosofía explora cuestiones filosóficas sobre lo que es el significado y la referencia y la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Entonces, si nosotros no tenemos un lenguaje, tampoco hay un pensamiento, ¿sí? Porque el lenguaje nos ayuda a dar un pensamiento a lo que es el lenguaje. El ejemplo de un Ahí debate, entra, va a disculpar, dicen que la corte un poquito. Ahí el lenguaje donde usted decía ayer que si mientras más leamos, mientras más nos informamos, nuestro lenguaje pues, va a ser más amplio cada vez, ¿no? exacto, y nuestro procesamiento de información también, Sí, dicen. ¿no? Entonces ahí estamos, el lenguaje está condicionando a lo que es el pensamiento. Y hay una hipótesis de Sapir-Whorf. Esta hipótesis de Sapir-Whorf es conocida como la hipótesis de la relatividad lingüística. Y él, en su teoría, propone que el idioma que se habla influye en la forma en que se percibe la realidad y se piensa de acuerdo al entorno. Entonces, por eso es que les decía, esta hipótesis, cuando nosotros tenemos un idioma materno y viene o aprendemos otro idioma, ahí también vamos proporcionando o se va viendo esta hipótesis, ¿verdad? De cómo nosotros percibimos la realidad antes de poder interpretar o pensar de acuerdo a ese idioma. Entonces, por eso que cuando nosotros aprendemos otro tipo de idiomas, al hablar, cuando alguien nos habla en otro idioma y nosotros estamos en ese proceso, primero nosotros tenemos que traducir ese idioma en nuestro cerebro, ¿sí? Traducimos el idioma en nuestro cerebro para poder dar una respuesta adecuada y que sea pertinente a lo que nos está preguntando, pero en el otro idioma. Entonces, es por eso que el procesamiento de información que hace que nosotros podamos aprender nuevos idiomas o nuevos significantes o significados en el cerebro, hace también que nosotros podamos percibir diferentes formas de realidades, ¿sí? Mismo en algunas
algunos términos que usan en diferentes ciudades, ¿no? Por ejemplo, el término de copie. ¿Qué significa copie en Santa Cruz? ¿Qué dijo Lisa? Disculpe. ¿Qué significa copie en Santa Cruz? El copiar. O por ejemplo, otro, ¿qué significa coto en Santa Cruz? ¿Significa qué dijo? Que no escuché. Coto, coto. Tacaño, ¿Como dice. negocio? El Tacaño. coto, El coto, no, dice. el coto, el cuello, ¿no? Cuello. Cuello. Sí. El coto del Ah, pollo. cuello. Coto, Exacto, coto, Cuello cuello, de la... coto, bocio, puede ser. ¿no? Entonces, exacto. Entonces hay, pero el coto en otros departamentos puede ser lo que decía, una enfermedad, o puede ser también otro tipo de significado. Entonces ahí vamos percibiendo de acuerdo a la realidad el lenguaje. Por ejemplo, a ver, otra palabra que se pueda utilizar en diferentes ciudades. Cuando comemos algo y es agradable, ¿qué dicen ustedes? Delicioso. Delicioso, ¿no? O también aquí en Santa Cruz, qué delicioso, o qué lindo, ¿no? Qué lindo estaba tu comida, ¿verdad? Así dicen, ¿no? Qué linda estaba tu comida. Sí, Licen. Ajá. En Tarija dicen, qué chula, ¿no? Qué chulo estaba. En La Paz dicen, qué rico. Entonces, al nosotros cambiar estos modismos del lenguaje, también estamos percibiendo diferentes formas de realidades en torno al contexto en el cual estamos viviendo. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí, ¿Me Lisa. están entendiendo ya?